400.000 unidades de penicilina, que es la dosis habitual para el adulto. Y el 633 es la mitad de eso, porque fíjense, 300.000 unidades de sódica, 300.000 unidades de procaínica y 600.000 unidades de benzatínica. En total, 1.200.000 unidades. Y de ahí viene el 633, porque es 633, ¿sí? 600.000, 300.000 y 300.000, que es la mitad del adulto. También clásicamente se decía, bueno, a los adultos les vamos a dar 2.400.000 unidades y a los niños 1.200.000 unidades. Sin embargo, esa dosificación no es correcta. ¿Por qué? Decíamos, no le voy a dar a un niño de 2 años 1.200.000 y al niño de 14 años 1.200.000. Pues son diferentes, ¿no? 2 añitos, 14 años, ¿no? Entonces, la dosis kilopeso de penicilina es de 50.000 a 100.000 unidades por kilogramo día, ¿sí? Por ejemplo, digamos que le voy a pinchar un triapen al pacientito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Digamos que mi pacientito pesa 20 kilos, ¿sí? A ver, calcúlenle a 50.000 unidades por kilo, tiene 20 kilos. Fíjense, estamos diciendo que la presentación pediátrica va a venir 1.200.000 unidades internacionales. Ese sería mi triapen 633, ¿sí? Mi paciente pesa 20 kilos y le voy a dar 50.000 unidades por kilo. ¿Qué tengo que considerar? Que mi vial viene de 1.200.000 unidades en 5 ml. Entonces recuerden que aquí son los ml de la solución y aquí abajo serían las unidades, o sea, 1.200.000 unidades. ¿Cuánto sería eso? ¿Usted aplicó la misma fórmula que ya sé? Del vial voy a usar 4.12 ml para administrarle al paciente, ¿sí? Y así tengo una dosis más exacta, más precisa, ¿sí? Entonces, se puede aplicar, se puede calcular, puedo calcular solo con potásica, solo con procaínica, solo con benzatínica. Lo que necesito saber es de cuándo viene la presentación. Si la ampolla viene de, no sé, 600.000 unidades en 5 ml o de 1.200.000 unidades en 10 ml. Entonces, si sé ese dato, hago perfectamente mi cálculo kilopeso, ¿sí? Entonces, es muy importante considerar eso. También es muy importante considerar, cuando hablamos de penicilinas, las contraindicaciones en pacientes pediátricos. ¿Por qué? Cuando salieron al mercado no había ninguna contraindicación en el paciente pediátrico, ¿sí? Para la administración, porque de hecho estas o se administran intramuscular o se administran intravenosa, ¿sí? Pero ¿cuál fue el problema? A medida que fueron pasando los años, desde hace más o menos unos 10, 15 años, empezaron a haber necrosis distales en pacientes menores de 2 años, ¿sí? Entonces, cuando hicieron el análisis, estudiaron los casos y demás, se dieron cuenta que era una consecuencia de la administración intramuscular de penicilina en pacientes menores de 2 años. Entonces, hoy en día está contraindicado el uso de penicilina intramuscular en pacientes menores de 2 años, ¿sí? Que hace 20 años no había esa contraindicación. Porque en Bolivia, por ejemplo, hemos tenido 2 casos graves. Uno se le ha necrosado el piecito y en otro toda la piernita. Y han tenido que amputar, ¿sí? Entonces resulta que el musculito glúteo en esa edad es muy pequeñito y no tolera bien la densidad del fármaco y se empieza a necrosar. Entonces, por esa razón han dicho, no, si necesitas usar realmente penicilina en un paciente menor de 2 años, mejor hospitalízalo y pasarle intravenoso, porque ahí no hay ese riesgo porque estás pasando a nivel sistémico en vena, no en el músculo, ¿sí? El problema y la razón de la necrosis es el musculito que no tolera el fármaco, ¿sí? Incluso la OMS desde hace más de 10 años en sus últimas guías
tener mucho cuidado, usar solamente si es estrictamente necesario y mejor si pasamos intravenoso con el paciente hospitalizado, ¿sí? Entonces, ojo, tengamos mucho cuidado con las penicilinas en pacientitos pediátricos. Bien, tenemos también la penicilina B o fenoxidilpenicilina. Fíjense que esta no es nueva, es antiguísima, solo que por muchos años no se la ha usado con mucha frecuencia, justamente porque su actividad intrínseca es menor que el de las penicilinas G. ¿Qué implica que tenga actividad intrínseca más baja? El efecto es menor, ¿se acuerdan? Porque ocupa los mismos receptores, la misma cantidad de receptores, de la misma forma, pero su actividad es menor, ¿sí? Entonces eso ha determinado que sea pegado, o sea, si bien su espectro es muy similar al de las penicilinas G, en general se la ha dejado para infecciones de menor complejidad, por eso decimos meningitis, infecciones orales de tejidos blandos poco importantes, ¿sí? La dosis es de 250 a 500 miligramos cada 6 horas o de 25 a 50 miligramos por kilogramo día, distribuido en 3 o 4 tomas diarias. La dosis de 250 miligramos equivale a 400.000 unidades de las penicilinas G, ¿sí? Pero no es relevante esto porque no vamos a convertir. O sea, la penicilina B viene en miligramos, vamos a usar en miligramos. Entonces esta sería la única penicilina que existe para administración oral. En cambio las penicilinas G todas son parenterales, no hay penicilinas G para administración oral, ¿sí? Entonces dato muy importante. Bien, si hablamos de las antiestafilocócicas que en teoría se han diseñado para ser un poquito más resistentes a ciertas cepas, principalmente lo que se ha conseguido es mejorar la efectividad frente a estafilococcus. Entonces, fíjense, tenemos meticilina, amoxicilina, oxacilina, dihidroxicilina. La meticilina ha sido la primera en dejarse de utilizar porque ante esta estrategia ha aparecido la resistencia. Entonces, van a ver que hasta ahora en nuestros libros de microbiología nos hablan de la meticilino-resistencia como una característica de alto riesgo en las cepas bacterianas, ¿sí? Entonces, fíjense, en las infecciones estafilocócicas, incluso por productores de beta-lactamasas, se puede usar, pero si es meticilino resistente no sirve, ¿sí? Hasta el 20% de los estafilosaurus y hasta el 60% de los estafilococcus coagulasa negativa, incluyendo algunas cepas de epidermidis, son resistentes a meticilina. Y esto, obviamente, son parámetros de los países que tienen sistemas de vigilancia epidemiológica. En nuestro medio seguro que estos porcentajes son muchísimo más altos, ¿sí? ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque el principal patógeno en piel es estáfilo. Normalmente si tenemos un granito que sea sobreinfectado, una lesión en pielcita porque el paciente se ha rascado o se ha hecho una lesión y se ha sobreinfectado, o infecciones en los piecitos, o le ha picado algún insecto y se ha rascado mucho, se ha sobreinfectado, etc. Todo lo que es piel siempre sospechamos primero el estafilococcus aureus porque es saprófito de piel, ¿sí? Las celulitis, los abscesos del pezón cuando el piecito está lastrando, todas esas lesiones en general van a estar asociadas a estafilococcus aureus, ¿sí? Y obviamente no es eficaz frente al gonococo ni bacilos gram negativos. Pues básicamente este grupo es potencialmente útil cuando estamos sospechando de estafilococcus causal. Las que más van a usar y que tienen que conocer su dosis son oxacilina y dicloxacilina. Oxacilina es de 250 miligramos a 1 gramo cada 4 horas. Si es que
hay infección urinaria amoxicilina, es súper resistente, ¿sí? Tampoco van a ver que un paciente con salmonelosis, por ejemplo, le esté dando amoxicilina, no, porque no hay buena eficacia. Aunque la literatura nos dice debería ser útil en más del 70% de las cepas, ¿no? Pero vamos a ver que realmente este grupo, entre comillas, debería tener mejor espectro frente a bacilos gram negativos, incluso los entéricos, que suelen ser resistentes. Como lo que se ha logrado rescatar bastante a la amoxicilina es con el ácido clavulánico, ¿no? Los amoxiácido clavulánico todavía sigue siendo una gran alternativa. Ampicilina ha mantenido ciertamente un poco su espectro gracias a que se usa más en hospital. Sin embargo, también tenemos niveles de resistencia muy altos, ¿sí? Entonces, fíjense, ampi y amoxi, vamos a ver las dosis que son las que más van a usar. Ampicilina, por ejemplo, en infecciones de vía respiratoria, ya sea oído, nariz, garganta, tracto respiratorio en general, debería ser súper eficaz. Infecciones en piel y tejidos blandos también. Amoxi en infecciones otorrinolaringológicas, va a decir toda la parte respiratoria alta y baja también. Entre comillas, vamos a decir genitourinarias y piel y tejido blanco. Pero sabemos que genitourinarias gástricas no, difícil. Entonces, también les digo, las dosis son muy parecidas. Acuérdense, 500 miligramos en los dos y se van a acordar para el adulto, que es la dosis más usual. El libro nos dice 250 miligramos cada 8 para el adulto de amoxi. Mentira, nunca le damos al paciente adulto 250. Le damos 500 o le damos 1 gramo, pero no le damos 200. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan, 500 miligramos o 1 gramo, saben de las dos. La diferencia, ampi cada 6, amoxi cada 8. Esa es la diferencia básica. Intravenoso, intramuscular igual, fíjense, 500 a 750, intramusculares 500 a 1 gramo. Lo mismo en el caso de la amoxi, bueno, amoxi no hay para administración intravenosa. La dosis kilopeso, 50 a 100 miligramos kilogramo día, en los dos, ¿sí? Diferencia, ampi cada 6, amoxi cada 8, ¿sí? Y ya está. Entonces, esas sí tienen que saber. Amoxi todavía en niños se usa, sí, en infecciones incluso urinarias, diríamos, gástricas y demás, todavía tenemos eficacia, ¿sí? Pero los niveles de resistencia sí están aumentando de forma significativa con los años. Bien, las carboxipenicilinas, carboxilina, anticarcilina, fíjense las infecciones en las que normalmente se usan, son infecciones graves, ¿no? Producidas por microorganismos en general, nosocomiales, resistentes, gram negativos, por ejemplo, fíjense, septicemias, endocarditis, tenemos neumonías severas, otitis externas malignas, las endoftalmitis, que son las feas, tenemos las mastoiditis, las osteomelitis, que normalmente incluso se hacen limpiezas quirúrgicas, literalmente se entra al quirófano y el cirujano o el traumatólogo cepilla con un cepillo de hierro así metálico, le cepilla la herida para sacar todo el tejido infectado y demás, porque si no, con curaciones externas nomás no mejora el paciente, aún dándole antibiótico terapia. Entonces es curaciones quirúrgicas más antibiótico terapia, ¿no? O curaciones en el hospital cada día, cada 2 días se cura, dependiendo del tipo de infección, más la antibiótico terapia. Entonces, imagínense si no tuviéramos antibióticos en estos tipos de infecciones, ¿qué haríamos? Pobre pacientito, ¿no? Entonces, estas son más eficaces frente a bacilos gram negativos, incluso los entéricos que son más resistentes. Enterobacter, proteus responden bastante bien. Y pues estas sí funcionan anti-pseudomonas, es decir, sí cubren cepas de pseudomonas. Obviamente, nuestras pseudomonas son monstruosas en nuestros hospitales, entonces sí tenemos pseudomonas resistentes a carboxipenicilinas. Entonces hay que hacer cultivos y antibiogramos. En hospital, cultivo y antibiogramos, porque debería ser eficaz, pero en muchos casos no es. ¿Sí? Bien, en el caso de las dosis que vamos a ver de carbenicilina y de ticarcilina. Carbenicilina de 20 a 30 gramos por día en goteo de 1 hora de duración y puedo repetir cada 4 a 6 horas dependiendo de la gravedad del cuadro del paciente. O uso dosis kilopeso en adulto también. En sepsis ginecológicas, urinarias, abortos sépticos que todavía llegan bastante complicados a nuestro medio, se recomienda de 4 a 8 gramos por día. También en infusión y puedo repetir las veces que necesite. Ticarcilina en adultos
entonces se complican así y empiezan a tener secreción nerviosa y empieza a avanzar más la licuadora. Entonces fíjense, piperacilina, amoxicilina, amoxicilina están en las ureidopenicilinas que tienen mayor espectro frente a pseudomonas. La dosis de aquí es de piperacilina. Los índices de 1 a 2 gramos cada 6 horas para intramuscular y de 2 a 4 gramos cada 4 a 6 horas para intravenous. Y en los niños de 200 a 300 miligramos de intramundial cada 6 a 8 horas. Fíjense, tenemos mayor espectro que las otras frente a pseudomonas, pero otra vez sí tenemos pseudomonas resistentes a ureidopenicilina. Entonces hay receptivos y antimiligramos. En teoría son más útiles frente a Serratia, Enterobacter, Klebsiella y Providencia, que no suelen responder bien a los otros fármacos, pero un inconveniente importante es que estas cepas suelen generar beta-lactamases muy rápido. Entonces a veces pasa que los primeros días está yendo bien, está respondiendo bien, ya hay menos fiebre, ya está granulado, el tejidito está mejor. Cuarto, quinto día, ¡pum!, vuelven los picos febriles, otra vez hay secreciones, está oliendo mal, no está avanzando bien, volvemos a hacer cultivo y antibiograma y hay resistencia, hay que rotar fármacos, ¿sí? Entonces en el hospital hay que ser muy cuidadosos porque a veces es en el mismo hospital que se producen las sobreinfecciones. Bien, aquí tenemos las antibeta-lactamases que habíamos mencionado al principio, ¿no? Sulbactamas, celular y potasio-bactama. Que gracias a Dios hemos rescatado estos antimicrobianos contra los cuales ya había mucha resistencia por las beta-lactamases. Estos solitos no tienen un espectro antibacteriano, o sea, no matan a la bacteria, pero acompañados al antibacteriano cubren a la enzima que va a destruir al antibacteriano y le permiten al antibacteriano ir a actuar correctamente de lo que quiere hacer. ¿Sí? No tienen si quieren, hasta ahora por lo menos no ha habido resistencia muy significativa a estos, pero si no los cuidamos, seguro que las bacterias van a idear cómo zafarse de estos, ¿no? Entonces hay que cuidarlos. Fíjense, han permitido recuperar eficacia frente a E. coli, que son súper resistentes, Klebsiella, Proteus, Haemophilus, Moraxella, Providencia, Bacteroides fragilis, Staphylococcus productores de beta-lactamases no resistentes a medicina. ¿Quiénes son resistentes? Y por lo tanto estos fármacos no sirven. Acinetobacter, Enterobacter, que suelen ser microorganismos nosocomiales, intrahospitalarios, porque vamos a ver que sus beta-lactamasas no van a ser inhibidas por estos antibeta-lactamásicos. O sea, fíjense, ya han producido enzimas que tienen alguna característica diferente y nuestros antibeta-lactamásicos no sirven, ¿sí? Entonces vean cómo las bacterias nos están ganando, siguen estando adelante de nosotros. Bien, como efectos adversos importantes, vamos a ver que la procaína, por ejemplo, se ha demostrado producir alteraciones conductuales, algunos síntomas neurológicos, mareos, palpitaciones, que normalmente desaparecen entre los 5 a 10 minutos después de la administración. Sí se ha visto más síncopes, alteraciones cuando se administra muy rápido, cuando se pone intramuscular. Entonces, muy importante pasar lentito, con calmita al paciente, ¿sí? No es rápido. También se han descrito reacciones de hipersensibilidad. Recuerden que las penicilinas son las que más antecedentes hay de hipersensibilidad. Puede haber anafilaxia, nefritis, túbulos especiales, sobre todo con penicilina, porque ya no se usa mucho. En algunos se ha descrito anemias hemolíticas, positivización del POMS. Las reacciones cutáneas no son muy frecuentes, pero estos últimos años hemos tenido un aumento de síndrome Stevens-Johnson o necrosis epidémicas asociadas a beta-lactámicos. Antes era raro, pero últimamente sí hay más. También pueden haber alteraciones a nivel de la médula ósea, como leucopenias. También se han descrito fiebres, hepatitis, sobre todo con clorexacina, algunas reacciones cruzadas entre beta-lactámicos, menos con el aztreonam. Recuerden que si tiene alergia a la penicilina, mejor no usar beta-lactámico, ¿sí? Con excepción del aztreonam, que hasta el día de hoy no existen antecedentes de reacciones cruzadas. Ampicilina y amoxi se ha descrito en estas exantemas cutáneos con más frecuencia que las anteriores, y la mononucleosis infecciosa y las leucemias han sido tratadas con estos, pues se suelen comunicar con este tipo de alteraciones en piel. También se han descrito algunas alteraciones del sistema gastrointestinal. Depende mucho de la sensibilidad del paciente. Hay pacientitos que toman amoxi, una toma y ya
altas y con imipenem. Insuficiencia cardíaca principalmente por las carboxipenicilinas, algunas alteraciones de la relación cardiaria o alteraciones hematológicas, sobre todo con dosis altas, y en pacientes con insuficiencia renal, pues se tiene que conseguir la dosis en base al grado de insuficiencia renal. Y en el caso del Probenecid, vamos a ver que interfiere en la secreción tubular y prolonga la vida media de los fármacos, aumentando el riesgo de toxicidad. ¿Sí? Bien, la siguiente